Hola chicos, a ver si os vais conectando. Yo mientras voy esperando. Ya vais entrando. Muy buenas a todos. Bueno, se sientan un montón de gente, qué bien, qué bien. Pues nada, ahora chicos y chicas, desde que hice un directo con Hugo, hace mucho no hacemos un directillo. Y bueno, tenía pensado pues hacer un directo un poco más particular, ¿no? Porque ahora además que la gran mayoría, que cada vez podéis salir más, pero la gran mayoría no podemos salir de casa, pues, y visitar los museos, que tantas ganas tenemos todos, pues se me ocurrió, pues eso, hacer un directo sobre una sala de un museo. Estáis diciendo todos que os salude, intento enviar saluditos a todos. Pues eso, hacer un directo sobre una sala en particular de un museo, ¿vale? Porque, bueno, algunos cuando lo pregunté, bueno, en la respuesta me decíais, habla sobre las obras del Museo Vaticano, porque claro, me puedo hacer un directo de 24 horas seguidas y posiblemente no me dé tiempo más. Entonces, bueno, pues aunque es cierto que a lo mejor yo sugestioné un poco, eh, es verdad que es mi museo preferido del que voy a hablar y posiblemente de mi sala preferida de ese museo. Y bastantes personas me lo pusisteis en el story que hice, me lo pedisteis. Entonces, pues, obviamente, entre que es mi museo preferido y que me habéis pedido vosotros, pues, como no, había que hacerlo. ¿Oís todos bien? ¿Se oye todo perfectamente? A ver si alguien me responde. No sé qué estoy hablando aquí a la nada. ¿Me oís bien? ¿Todo bien? ¿Por ahí? Bueno, si no os quejáis, imagino que imagino que se oye bien. Perfecto, me ponéis una manita así que me imagino que está guay. Vale, el museo elegido, pues obviamente si me habéis seguido alguna vez, pues lo he dicho. Más de vez, más de dos y más de mil y lo seguiré diciendo. Mi museo preferido es el Museo del Prado. Tanto por el tipo de colección que tiene, por también pues no sé, porque para mí es un museo muy, muy especial. Es un museo muy especial. Para mí ha sido siempre mi museo donde casi ha sido como una especie como de iglesia para mí, por decirlo de alguna manera. Y la sala de la que voy a hablar es la sala 56B. Vale, es una de las salas, no es de las más grandes, pero es verdad que bueno, tiene unas obras muy interesantes. Y es una sala que, bueno, creo yo que el Museo del Prado lo ha pensado como pues una manera de hablar de un momento del Renacimiento en el que se está pasando del 480 a 580, de 1400 y pico a 1500. Y en ese momento en el que pues ahí están los tres grandes artistas del Renacimiento, o sea, tanto Leonardo está ya trabajando, como Rafael, como Miguel Ángel. Entonces es un momento en el que la pintura cambia mucho. Entonces en esa sala, exceptuando algunas obras que tienen, que son del 1300 y pico, del 300, pero que también están muy bien pensadas para entender un poco la evolución de la pintura, se centra sobre todo eso, en el final del 480 y principio del 580. Entonces, la primera obra de la que voy a hablaros, que es una... Voy a intentar, creo que, si mi memoria no me ha fallado, he recuperado todas las obras de esa sala, que son bastantes, ¿vale? Entonces, para enseñaros los cuadros, he hecho un PowerPoint, así que de vez en cuando iré saltando de que me veáis a mí la cara a ver los cuadros, que es mucho mejor, por supuesto. Y vamos a empezar con una obra, bueno, de un pintor anónimo, ¿vale? Esto, antes de enseñaroslo, esto pasa siempre, cuando los pintores anónimos pues se llaman maestro de algo. En este caso se llama Maestro de la Misericordia, porque hizo una Virgen de la Misericordia. Y, y esta obra se supone que es de él, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre que al ser autores anónimos, al final la manera que tenemos historiadores del arte de decir que esa obra pertenece a tal persona es pues por ciertas características técnicas, de la manera de pintar, de la manera de, a lo mejor el tipo de tabla que usan, el tipo de cosa. Entonces, sé si dentro de 5 años se descubre algo de esa obra y a lo mejor se cambia de autoría, es algo bastante normal, bastante común. Pero bueno, a ver si va todo bien. Bueno, pues la primera obra de este maestro de la misericordia. A ver, dame un segundo. ¿Lo veis bien? ¿Todo bien? Vale, podéis ver, bueno, es una pintura muy... Estoy intentando ponerlo de manera que no se me mueva.
¿Ves? Porque yo tengo un pulso horrible, ¿vale? Bueno, pues esta obra se llama, San Eloy, ¿vale? Que San Eloy era un obispo del siglo VII, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, perdóname, del siglo VII, que aparte, bueno, era obispo, pero también era orfebre y era un famosísimo orfebre. Oye, si alguna vez tapo el micrófono, porque no tengo muy claro en este móvil dónde está, si alguna vez lo tapo, decírmelo y escribírmelo que estoy atento. Bueno, pues San Eloy era, pues eso, un obispo, era orfebre, y el rey Clotario, que era un rey merovingio, había oído hablar de él, y entonces le pidió que le hiciera la silla para su montura, ¿vale? Entonces aquí podéis ver a San Eloy, que está trabajando en el taller. Entonces, hombre, si veis, técnicamente, obviamente esta obra está muy relacionada con autores como Giotto, ¿vale? Que Giotto, bueno, pues ese gran artista de finales de principio del Trecento, por decirlo de alguna manera, y es uno de los cambiantes de la historia de la pintura, total, ¿vale? Entonces, esta obra, que en un principio hace años se consideraba, hasta hace muy poquito, que era de Taddeo Gaddi, que era, Taddeo Gaddi era uno de los alumnos de Giotto. Actualmente ya sabe que no, se le atribuye al maestro de la misericordia, pero bueno, sea como sea, lo importante de esta obra es cómo empiezan a estudiar un poco, a intentar hacer una perspectiva un poco muy simplona, ¿no? Porque veis que todavía es como muy plano todo. Las arquitecturas son totalmente reales, pero vemos la intención de hacer de crear un ambiente, ¿no? Un espacio mucho más real de lo que es cualquier tipo de pintura gótica. También, como veis, común siempre los dorados en la pintura del gótico, del final del gótico. Y esto lo vamos a ir viendo en muchas pinturas del Renacimiento, incluso bastante adelantado el 480. ¿Vale? Pero bueno, también es verdad que es un efecto muy impactante. Pero menos, si también fijáis en las telas, veis que ya hay un realismo que esto en toda la pintura medieval era impensable. Ahí están esas dos tablas, ¿vale? Aquí es cuando, el rey le pide que le haga la montura, y aquí es cuando le está haciendo en su taller. También es muy interesante el hecho de que, está trabajando en un taller, podemos ver a todos los orfebres trabajando, el concepto de darle algo como algo muy normal, ¿no? Como algo del día a día. Obviamente, el limbo es la parte de demostrarnos que él es San Eloy. Y algo que vamos a ver en un montón de pinturas del principio del Renacimiento es la isocefalia, que es lo de que las cabezas estén todas a la misma altura, dando igual que uno esté más cerca, otro esté más lejos, que uno mida 2 metros, que otro mida 1,10 metros, siempre van a ser todos de la misma altura la cabeza. Vale. Vamos ahora con otra de las obras que hay. Dame un segundo porque... Vale, perfecto. Bueno, la siguiente obra que habría es de Giovanni del Ponte. ¿Me veis? Porque me ha puesto a mí en pausa de repente. ¿Hola? ¿Todo bien? Bueno, creo que sí, ¿no? Vale. Prosigo. La siguiente obra que hay en la sala es de Giovanni del Ponte, es un pintor de Florencia. Vale, gracias por avisarme. Es un pintor de Florencia, ¿vale? Es un artista que solo estuvo en Florencia, trabajó para la familia Strozzi, para la familia Rucellai. Nació en 1376, más o menos, ¿vale? Murió en 1437. Y para mí lo más importante de ese artista... A ver, yo te veo con el sonido en retraso, pero te vemos. ¿Todos los demás me veis con retraso? No con retraso de mío, sino del audio y de la imagen, claro. El mío ya es de nacimiento, lo puedo quitar. Bueno, voy a seguir y si alguno más me veis con retraso, pues decírmelo, ¿vale? Vale, me decís que no. Guay, me alegro, menos mal. Giovanni del Ponte, un pintor que solo trabajó en Florencia, trabajó para grandes familias como los Strozzi, como los Rucellai. Y a mí lo que más me interesa de la obra que hay en el Museo del Prado, que entiendo que por eso el Museo del Prado lo ha colocado donde lo ha colocado, es que su obra habla sobre las 7 artes liberales, ¿vale? El trivium y el quadrivium.
que son, bueno, como las disciplinas que usaban las personas, digamos, libres, ¿no? Que son tanto de la antigüedad como luego en la Edad Media se prosiguió con, digamos, una separación parecida. Vale, entonces voy a enseñaros la obra. Porque es muy interesante. Bueno, vas a ver cómo se repite. A ver, aquí estamos. ¿No veis que es bastante amplio? Voy a intentar agrandar algunas zonas. Técnicamente a mí me gusta mucho. Podemos ver el dorado, el pan de oro de fondo. Bueno, creo que voy a tapar. Y aquí vemos las 7 artes liberales que van acompañadas, bueno, pues cada una de un personaje que lo pueda, que digamos que lo represente, ¿no? Aquí está la astronomía, que tiene una esfera, y aquí vemos a Ptolomeo. Por deciros alguno, aquí vemos la música, como tocando un órgano, y aquí está el creador, el inventor del órgano, que es, no me acuerdo el nombre, ahora lo digo porque lo tengo apuntado en un Word, ahí para poder, pero vamos, son las representaciones de las 7 artes liberales. Es muy interesante el concepto, bueno, veis que la isocefalia se repite continuamente, pero es muy interesante el concepto de que la temática no es nada ni religiosa, ni no tiene ningún tipo de, digamos, de adoctrinamiento religioso o ético, simplemente es una representación de una temática de la antigüedad. Entonces, esto estamos hablando de, pues eso, de principio de 400, muy, muy interesante esta obra. Vamos a ir porque es que, os digo, son muchísimas obras. Tengo un PowerPoint de, no sé, creo que son 21 imágenes, ¿vale? Entonces, voy a ir con estos primeros, no por despreciarles, obviamente, ni por desmerecerles, pero es que, claro, en esta sala hay es decir, cuatro o cinco grandísimos autores, ¿vale? La siguiente obra que hay en esa sala es de Antonio Romano, que obviamente, bueno, pues como os imagináis, nació en Roma, tampoco era muy complejo. Antonio Romano nació en 452, murió en 1508, ¿vale? Veis que esta franja entre mediados de 480 a principios de 580 se va a repetir mucho. Fue un pintor que, por su manera de pintar, fue muy apreciado por los españoles que había en Roma en aquel momento, ¿vale? Y tiene un estilo que, bueno, pues mezcla un poco esa modernidad, esa nueva manera de pintar que había en la época con el estilo de los iconos bizantinos y de la pintura más gótica, pero sobre todo tiene bastante que ver con los iconos bizantinos y es bastante curioso. Entonces, para enseñaros, tengo dos obras, las dos obras que hay, ¿vale? Que son La Virgen y el Niño y, bueno, y el busto de Cristo. Bueno, aquí tenéis que veis cómo tiene ese estilo de los iconos bizantinos, pero luego, o sea, técnicamente es muy interesante y me parece que es bastante bueno. Que, claro, con este tipo de fondos, pues siempre mentalmente ya pensamos en algo medieval, pero realmente a mí me parece bastante de todo. Fijaros en temas como, si el ordenador me quiere hacer caso, fijaros en la barba. Es que la barba me parece espectacular. Y la otra obra de Antonio Romano, bueno, esta obra es un tríptico, ¿vale? Pero pasa que creo que no están, al menos que yo recuerde, los laterales no están en esa sala, entonces no lo he incluido, ¿vale? Pero será un tríptico y serán dos puertas que se cerrarían a los lados. Entonces, si me pones algún comentario así. Ah, perdón, podría recordarse de qué museo hablamos, de Museo del Prado. Bueno, gracias mía que ya lo has puesto, pero bueno, os lo digo, se está en el Museo del Prado. Esta es una sala que ha cambiado bastante alguna de las obras. Por ejemplo, había un autorretrato de Sandro Botticelli y esa obra, pues, al final creo que no era del Museo del Prado, creo que estaba cedida o si no, el Museo del Prado lo vendió. Pero bueno, al final esto es algo que va a pasar bastante. Esta es La Virgen con el Niño de Antonio Romano, que es verdad que tiene esa idea de esos iconos bizantinos, pero luego, hombre, técnicamente es muy interesante. Por ejemplo, podemos ver, es verdad, es un pintor que, por ejemplo, los ojos es como, recuerda más a la pintura a lo mejor más gótica, o tardogótica, gótica final, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que bueno, yo siempre lo diré que eso de
encasillar las cosas es un poco complejo, pero bueno. Pero hay que decir que este niño, dentro de lo que son los niños recientes, es bastante aceptable, porque suelen ser bastante feos, todo hay que decirlo. Y bueno, el gesto de la mano, cómo se pliega la piel, a mí me parece un pintor muy interesante. Es verdad que yo, por ejemplo, decirlo, este pintor, hasta que no lo vi en su Prado, no lo conocía. Y a mí me parece o sea, tiene una técnica muy interesante. Luego, por ejemplo, vemos la tela y es un poquito más torpe, es un poquito más vacua la manera de hacerlo. Bueno, pues vamos con dos artistas que... bueno, esta obra, digamos la siguiente obra, en teoría es de Amico Aspetino, pero, o por lo menos está datado como que lo hizo él, pero todos los especialistas piensan que también actuó, que también pintó con él su hermano. Amico Aspetino era un pintor perdón, de la escuela de boloñesa, nacido en Bolonia. Toda su familia eran, o sea, su padre y el resto de hermanos también eran pintores y era una familia bastante, digamos, respetada en el mundo de la pintura. Bueno, fueron también escultores, fueron también dibujantes, eran como grandes artistas. Estas dos obras son dos obras muy, 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 muy interesantes. Si mi ordenador me quiere hacer caso. Vosotros diréis, ¿por qué no deja las obras directamente? Y yo os diré, porque también hay que dar un poco de aviso, ¿no? De chan chan, y ahora vienen, y aquí están. Estas obras, os voy a decir los nombres que lo tengo apuntado porque luego si no sé que lo voy a decir mal. A ver, perdonadme. Vale, aquí estamos, el rapto de las Sabinas, ¿vale? Bueno, que el rapto de las Sabinas es una historia, bueno, antes de explicar el rapto de las Sabinas, vemos otra vez la isocefalia total, todas las cabezas a la misma altura, ¿vale? Exceptuando aquí, bueno, aquí ya vemos que empieza a haber un poco de gesto, pero si os fijáis en las caras, bueno, no sé por qué no se me está poniendo en mejor definición, ¿vale? Pero bueno, las caras ya empiezan a tener unos gestos más particulares, entre comillas, porque obviamente hasta posteriormente no se le ha dado un estilo más diferenciado a cada personaje. Pero bueno, el resto de las Sabinas es una historia de que cuando se estaba haciendo Roma, cuando digamos se fundó Roma, tenían un problema y era que no había mujeres. Y como no había mujeres, pues intentaron a los pueblos de al lado, pues como solicitarles que, pues eso, que bueno, mujeres fueran a su ciudad. Los pueblos de al lado se negaron y entonces pues idearon una trama horrible, porque hay que decir que, ¿verdad?, que es una historia bastante truculenta. Hicieron una especie como de juegos deportivos, de una especie como de evento social deportivo, donde, bueno, pues invitaron a todos los pueblos, y entonces fueron al pueblo de donde están los sabinos. Entonces, cuando iba a empezar el evento deportivo, cuando iba a empezar uno de los juegos, justo en ese momento, cuando estaban, digamos, confiados todos los hombres y todos los hombres de los sabinos, pues llegaron los romanos y secuestraron a todas las mujeres. A todas las mujeres de los sabinos. Y se los llevaron. Como siempre veis que la historia del arte siempre ha sido un poquito machista. Pero bueno, esto es lo que hay. Por desgracia, es algo que va a ser así. Y la historia, bueno, del arte y la historia en sí, ¿no? Y perdón, me he dejado una obra, que es me he dejado una obra, no sé, la continencia de Escipión, perdón, que la he saltado antes para empezar con esta. Como podéis ver, se repite un montón el hecho de pues eso, múltiples personajes, todo lleno de personajes. Vale, esto, la continencia de Escipión cuenta que, bueno, cuando estaban en Cartago Nova y liberaron a todos los celtíberos, si no me equivoco, a lo mejor, si digo alguna cosa me lo decís, me encanta que pone disponibilidad un poco, yo no, un mucho. Sí, la historia y la historia del arte ha sido machista y por desgracia sigue siéndolo. Y esperemos que poco a poco vaya cambiando. Volviendo a la obra, vemos que bueno, la isocefalia se repite bastante, aunque ya empieza a jugar un poco a la profundidad, a jugar un poco a las alturas.
Y esa historia cuenta eso, que a Escipión, cuando liberó a digamos, toda la gente que estaba presa, los celtíberos en Cartago Nova, en teoría le habían prometido pues una mujer. Y él, como un acto, como si fuera un acto noble por su parte, pues dijo que no quería, que no la quería, que digamos que la dejaba. Entonces, voy a enseñaros un poco. Pero para que veáis la opulencia de cantidad de personajes que hay. Luego los ropajes, que obviamente la gran mayoría son ropajes de la época de los pintores. Ah, perdonadme. ¿Ahora me oís? Es difícil. ¿Me oís ahora? Vale, guay. A ver. ¿Ahora me sigues oyendo? Bueno, para que veáis todos los personajes, ¿vale? Luego es muy interesante ese tipo de fondos, porque es un tipo de. Ese tipo de pintura de fondo que a mí me recuerda mucho también a la pintura flamenca y también del norte de Italia, ¿vale? Del principio digamos, del 1400 en el norte de Italia se hacía mucho ese tipo de fondos, e incluso hay que pensar en gente como Jacopo Bellini, que tiene una obra que es el de cuando Cristo baja al limbo, que si pensáis en un tipo de fondos es el mismo tipo de textura, de como fondos muy rocosos. Y bueno, también obviamente ese pintor a todo nos va a recordar un poco a Botticelli. Bueno, prosigamos. No quiero finalizar nada. Prosigamos. Bueno, ahora viene una parte muy interesante que es, como os he dicho antes, están los 6 grandes artistas en ese momento, tanto a partir de 1460 hasta esta gente como Leonardo, como, bueno, 60 y tantos, como Leonardo, como Miguel Ángel, como Rafael, que marcan ese final del 480, principio del 580. Y hay una corriente leonardesca muy interesante, porque obviamente Leonardo da Vinci es uno de los grandes pintores y que influyó muchísimo por el tipo de dibujos, por el tipo de obras, porque había muchísimos dibujos suyos circulando por el mundo artístico. Entonces vamos a hablar primero, bueno, hay una gran obra allí, que es la Gioconda de aquí de Madrid, el Museo del Prado. Pero vamos a hablar primero de una copia que tienen de la Santa Ana, la Virgen y el Niño. Es que claro, si lo pongo así me vais a ver torcido, entonces no quiero tampoco. Pero bueno, para que veáis, esta es la... Voy a enseñar primero la obra de Leonardo. Santa Ana, la Virgen, el Niño con el Cordero. Fijaros mucho, bueno, estas... O sea, pues eso, en la calidad que siempre ha tenido Leonardo a la hora de hacer pues cosas como las manos, los pies. Tiene una calidad y un estilo muy particular. Y esos fondos tan, tan sumamente extraños, ¿no? De Leonardo. Y esta es la obra que está en esa sala. No se sabe el autor, se sabe que es una copia un poquito posterior, pero no se sabe de principio del siglo de 1500, pero no se sabe quién es el autor. Veis que el fondo sí que lo cambia completamente, no tiene nada que ver al fondo de Leonardo. Es curioso porque coincide casi exacto la altura del corte, ¿no? Pero luego el fondo se lo inventa. Perdonadme. Además se lo inventa poniendo una ciudad bastante definida, personajes en el camino. Pero a mí me parece muy curioso porque, bueno, es verdad que la textura, por ejemplo, el tipo de tela, a mí me recuerda más a Rafael. En cambio, bueno, pues si comparamos un pie. Sí, también está la 56B, o al menos estaba. Vale, pero vamos, sí, en teoría sí está. Si comparamos los pies Oye, luego si quieres os respondo a alguna pregunta que se quede por ahí perdida, porque claro, voy mirando el móvil, pero también miro el ordenador, entonces de vez en cuando se me irá responderos alguna cosa. Fijaros, eso, pues decían los pies, obviamente, son un poquitín más torpes, pero a mí me resulta muy curioso, y yo creo que aquí el pintor lo ha hecho por evitarse un poco la complicación. Esto es difícil de hacer, es decir, el colocar a la Virgen encima de Santa Ana de esta manera es difícil de dibujar. Bueno, sobre todo porque siempre me resultó muy curioso el hecho de que
yo creo que ya es mayorcita para que su madre la coja en brazos, ¿no? La coja entre las piernas, pero bueno, es un regazo, pero bueno, es es una manera de representarlo, ¿no? Pero si nos fijamos, aquí como que se evita ese problema tapándolo todo, ¿vale? Pero, por ejemplo, el gesto de Da Vinci, es que yo creo que también, creo que este autor tuvo a conocer bastante la obra de Rafael y digamos que lo mimetiza todo, ¿no? Como que lo une, perdón, que a lo mejor no estoy enfocando bien. Bueno, y ahora vamos con otro artista. Voy a intentar, a ver, voy a pasarlo directamente. Con Bernardino Luni. Vale, Bernardino Luni es un pintor que básicamente puedo decir que se dedicó a intentar pintar como Leonardo, ¿no? A hacer que su obra sea como la de Leonardo. Bueno, se llama Bernardino Scapi. Solamente que como nació cerca de Luino, de la ciudad de Luino, se le conocía como en Bernardino Luni, que es bueno, pues como Leonardo da Vinci, como Rafael di Sanzio, ¿no? Como cosas que siempre al final donde naces es donde el nombre que se queda. Basó su estilo en copiar, en dibujar como al estilo de Da Vinci. Es muy interesante el hecho de que las mujeres, cuando hace pues, la virgen, ese tipo de cosas, les hace levemente estrábica. Ahora os enseñaré, ¿vale? Esta obra, que sepáis, cuando llegó a España, creo que fue un regalo. Creo que fue un regalo, no me acuerdo ni ahora lo digo, pero no me acuerdo. Fue un regalo y cuando llegó a Felipe II, sí. Y fue un regalo que en teoría estaba apuntado como que era una obra de Da Vinci, directamente. Es más, está en los escritos que hay, se supone que era la obra un poco más grande. Entonces, lo que se cree es que posiblemente lo que hicieron fue, pues, medirlo con el marco en sí, ¿vale? A ver, pues enseñaros un poco, bueno, si pensáis en la Virgen de las Rocas, donde en las dos versiones, esta mano es muy del estilo, ¿no? Es una copia. Bueno, o sea, soy un obseso de las barbas, pero es que de verdad me parece que es muy difícil pintar una barba bien y hay que decir que Bernardo lo consigue. El pelo rizado, que es muy bonito, muy conseguido. Y luego es verdad que él siempre separa un poco más los ojos. Pero digo que es un poco como estrábico, siempre hace unos ojos como diferentes. Si a lo mejor lo pongo así lo veis mejor, yo creo. Bueno, aquí el lirio, ¿no? Como símbolo de la virginidad. Pero vamos, creo que la influencia de Leonardo es total. Vamos a ir con el siguiente. Ah, vale, ya entiendo por qué no. Tenía la pantalla más bajada. A ver, si me quiere hacer caso el móvil. Que la quiero me veis a mí. Ahora me veis a mí. Es que quiero que me veis a mí, pero... Vamos a ello. Y ahora vamos. Sí, fue un regalo de Cosme de Medici a Felipe II, ¿vale? El siguiente artista que también sigue bueno, Olga Martín pone, me encanta la mano, y es que la mano es preciosa. Es que ese gesto de la mano, o sea, esa mano tan da vinciana, por decirlo de alguna manera, es irrepetible, no sé, es una marca da Vinci, ¿no? Es un marca, ¿no? Su estilo. El siguiente artista que hay en esa sala, y además estaba al lado, antes ahí, os digo, lo que he dicho antes, estaba un autorretrato de Botticelli, pero esa obra se vendió. Y lo que hay es uno de mis artistas que a mí más me gustan. Esta obra es de Leonardo, no, es de Bernardino Scapi o Bernardino Luini, ¿vale? Digamos, obviamente está ultra inspirada en Leonardo, pero no es de Leonardo, es de Bernardino. Bueno, voy con el pintor que va después, con las obras que después, que son de uno de mis pintores favoritos, que se llama, bueno, Antonio Allegri, que casi todos lo conocemos por Correggio, que nació en la ciudad de Correggio, por eso ponemos a lo de siempre, ¿no? Por eso lo de los nombres. Correggio es un pintor que es conocido, obviamente es conocido, pero creo que se merece más de la fama que tiene. Sobre todo por el hecho, bueno, es un pintor que bajo mi opinión cogió, digamos, el estilo tanto de Leonardo, de Rafael y Miguel Ángel y lo fundió en un estilo propio.
Y vamos a ver cómo su obra, bueno, pues tiene mucho de los tres. Conocía el esfumato de Leonardo, esa técnica, ¿no? Como de veladura, de algo así como un poco vaporoso para crear las formas. Y voy a enseñaros dos obras preciosas. Voy a empezar con esta. Bueno, que es la Virgen, ¿no? Con el Niño Jesús y con San Juanito. Y me encanta el gesto de... En teoría he leído que este es Jesús, pero bueno, no tengo yo muy claro eso. Pero bueno, aquí vemos como abrazando la cruz, ¿no? Entonces yo más bien creo que ese sería Jesús y ese es San Juanito. Y cómo le está haciendo el gesto de abrazar, ¿no? El gesto súper tierno y también como de abrazando tanto a Cristo como a su... O sea, a su fe como a él como persona familiar, ¿no? Como algo muy cercano, muy humano, que también es algo, pues, algo que en el Renacimiento se ve. Obviamente hay una influencia total de la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, de las dos versiones, ¿vale? Porque, bueno, por el hecho de que esté en una cueva, el fondo que hace en este lado, me parece una obra preciosa, me encanta el zapato, que si no me equivoco, hay un grabado, no me acuerdo de qué autor es, perdóname, hay un grabado de un autor que se aparece de este zapato. Es una sandalia, bueno, zapato no es sandalia, perdonadme. Mira, fijaros el trabajo de la tela, cómo cae encima de la roca. O sea, de una calidad total. La cara sí tiene un poco de... Bueno, podemos un poco el efecto del esfumato. La cara, esa mezcla entre Da Vinci y Rafael. Es que me parece una obra preciosa. O sea, es de mis autores favoritos. Pero todo tiene ese toque de azul tan particular. Me ha parecido... Creo que se ha cortado ante un segundo. No sé si tengo algún problema con el wifi, pero bueno. Bueno, les decía que me encanta el color de los ropajes, el fondo es... Mira, Golismera nos dice precioso y el fondo de la cueva que parece la luna, total, total. Pero bueno, es un poco los fondos de Leonardo, ¿no? Que parecen que son como de otro sitio, de otro lugar, más que de cualquier, de la Tierra. Y esta obra, que además es que esta obra, ya me acuerdo, de esta obra yo me acuerdo de cuando era pequeño y vi esta obra porque me fascinó, y además yo en ese momento ni conocía temática, ni sabían, si ahora sé poco, pues nosotros sabían menos de pintura todavía y de historia del arte. Pero esta obra es el Noli Me Tangere, que bueno, la escena de cuando... A ver, un pie de calceto desnudo tiene algún significado. Pues no lo sé, pero te lo puedo mirar. Lo puedo mirar y os lo digo, si encuentro algo lo digo en una story en estos días, porque puede ser. Puede ser. Bueno, decía, esta obra es el Noli Me Tangere de... bueno, es una escena que aparece en muchas obras durante la historia del arte. Es el momento de que Cristo ha resucitado y entonces María Magdalena se lo encuentra y hay un momento como que le va a tocar y él le dice no li me tangere, no me toques. ¿Por qué le dice eso? Porque él, aunque ha muerto, todavía no ha subido al cielo, entonces no quiere que nadie le toque para que no pierda la pureza y pueda subir al cielo con Dios Padre, además se lo está indicando. No sé si fijáis cómo una diagonal perfecta aquí y cómo une, ¿no? O sea, cómo de esta mano pasamos de ella, que está en el mundo terrenal, que además está arrodillada, como echada en el suelo, en el mundo terrenal, y va ascendiendo hacia el cielo, que se une a través del árbol que sube a los cielos, ¿no? Me parece una obra preciosa. Por ejemplo, bueno, María Magdalena siempre veréis que a veces lleva como el pelo con un semi recogido, ¿vale? Porque, bueno, es una manera de decir que como tiene un pasado de... Pues dedicar otro directo a la simbología del arte, en el arte. Sería interesante, pero es verdad que es complejo, pero sí, lo miramos, ¿vale? Lo intento. No prometo que lo pueda hacer en breves, pero lo intento. Os decía, María Magdalena lleva el pelo con un medio recogido y eso siempre se hace durante toda la historia por el hecho de que tiene un pasado pecaminoso. Entonces, como tiene un pasado pecaminoso, tiene el pelo un poco suelto por los pecados que ha cometido en el pasado. En cambio, siempre a María Madre, digamos, a la Virgen María siempre la veremos con el pelo, por regla general, recogido. Luego, la ropa, el vestido que lleva,
al parecer era un vestido de la época, un vestido de la moda de época de la alta nobleza. Y podéis ver las texturas, es que es una preciosidad. Es que me parece una preciosidad. No, perdón. O sea, fijaros el dibujo, o sea, es cosa maravillosa. Bueno, y para acabar con digamos, con esa corriente más leonardesca, vamos con quizá una obra que se ha hecho muy famosa, o sea, la obra más famosa quizá de la historia del arte, no la original, porque esta es la Gioconda de Madrid. Esta obra estaba en el depósito del Museo del Prado. Voy a aprovechar, ahora la sigo enseñando, ¿vale? Pero también para que descanse mis manos. Esta obra estaba en el depósito del Museo del Prado. Entonces, el Louvre, bueno, el Louvre, no sé cómo se dirá, los que habléis francés, pues perdonadme, decidió hacer una exposición sobre la Gioconda, la Mona Lisa, y pidió a todos los museos que tenían copias que se los dejaran. El Museo del Prado, que tiene los mejores equipos de restauración y laboratorio a nivel artístico que puede haber en un museo, obviamente antes de darlo empezó a hacer una limpieza. Cuando hizo la limpieza, pues se llevaron una sorpresa máxima, por el hecho de que descubrieron que ese fondo, porque estaba la Gioconda y un fondo negro, que es aún de las, no sé cuántas copias hay, es que a mí no me acuerdo, pero me suena que no sé, son 18, 19, hay un montón de copias. Hay muchas que tienen el fondo negro porque se pintaban de negro por cuando después del barroco se convirtió en una moda. Penibilidad, mejor que el del Louvre, desde luego. Estoy de acuerdo, pero pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Cuando hicieron la limpieza del cuadro, que eso también, digo, es que me parece muy elogiable por Museo del Prado, o sea, vale, te voy a ceder un cuadro, pero te voy a hacer una limpieza profunda y voy a hacer un estudio profundo antes de dártelo. También de una manera de decir, oye, te lo he dado de una manera, devuélvemelo como yo te lo he dado como mínimo. Y descubrieron que había una obra espectacular, o sea, que había una obra con un fondo de una calidad total que copiaba totalmente la obra de Leonardo da Vinci. Y lo más interesante es que al hacer todo tipo de estudios de, bueno, pues rayos X y tipo de cosas, descubrieron que todos los, o sea, mientras Da Vinci hacía su Gioconda, hacía la Mona Lisa y quitaba algo y cometía un error y lo solucionaba, esta copia lo hacía lo mismo. O sea, tienen los mismos errores y las mismas rectificaciones que tiene la Gioconda. Entonces eso nos hace pensar que se pintó a la vez. Pensar que esta obra se pintó a la vez que Leonardo hacía su Gioconda significa que no es una copia cualquiera, no es una copia de 100 años después, 200 años después, sino es una obra que se hizo en ese mismo momento. Y posiblemente de alguien que fuera alumno de él, puede ser como Francesco Melzi, o bueno, Salai, o yo lanzo ahí mi órdago. Se podría pensar que también puede ser gente como Yáñez de la Almedina, o como o Hernando de Llano, o sea, autores españoles que estuvieron en el círculo de Da Vinci, estuvieron en el taller de Da Vinci, que luego vinieron aquí y que su obra se vio totalmente influenciada. Bueno, vamos a verla, porque ahora es que es una preciosidad. Lo que sí tiene esta obra, ¿vale?, comparada con la de Da Vinci, es que no tiene el esfumato de Da Vinci. O sea, aquí es una obra mucho más, con una línea muy marcada, con un dibujo muy marcado, pero claro, es que es muy interesante ver. Es que yo imagino ese momento de estar haciendo una restauración y que de repente del fondo negro aparezca esto y descubrir todo, o sea, todo lo que se ha descubierto de esta obra es magistral. Bueno, es que evidentemente en la Gioconda, pues, a pesar de que es una obra que está muy, muy trillada y que a veces vemos en exceso, ¿no? Pero es verdad que es una obra preciosa. Fijaros en las telas, en la calidad. O sea, esta obra, el autor que fuera, era un gran artista. Y era un gran artista que estaba trabajando con Da Vinci en ese momento. Entonces, claro, es que le da algo mucho más especial. Voy a seguir porque me quedan 20 minutos. Y digamos que no hemos llegado todavía a los top. ¿Cómo llegó a España? Pues... no sé si lo tengo por aquí apuntado porque no
No lo tengo aquí apuntado, pero te lo miro. Pili Díaz, te lo miro porque es verdad y no lo tengo claro. No lo tengo claro. Entonces no te quiero decir nada antes de decir algo que pueda ser que no. María B. Montessori pone: los franceses no se atreven o no quieren o no pueden restaurar su original. ¿Tienen alguna idea de sus razones? Muy breve, ¿vale? Porque en directo tengo bastante horas que hablar. ¿Pero por qué? Por ponerte un ejemplo, déjate que tienes... Es que es muy difícil. O sea, es una obra que restaurarla puede conllevar a que cualquier mínimo problema estropearla. Es la obra de arte más conocida en el mundo. Arriesgarte a estropear esa obra es un riesgo muy grande. Entonces, lo que yo he leído, lo que creo que ha dicho el Louvre alguna vez, es que va a esperar hasta el último momento en el que ya vea que sea ultra necesario hacer la restauración. De verdad, es una obra que necesita una restauración y posiblemente con otra restauración descubriríamos que hay muchas más cosas en esa obra, hay muchas más cosas más interesantes y un color real, porque el color que tiene está lleno de barnices que han ido dando pues, a posteriori y que nos ocultan, ¿no?, en la obra de Da Vinci real. Pero claro, yo también entiendo que da miedo. O sea, no sé si soy futboleros, pero es como si tienes en tu equipo a Messi y te tienes que arriesgar a hacer una operación que a lo mejor se puede quedar cojo para toda la vida. Te lo piensas, porque tienes a lo mejor al mejor y puedes perderlo. Entonces, pues por hacer ese símil, ¿vale? Si tienes la Gioconda, la Mona Lisa, y se puede estropear para siempre, hay que estar muy seguro para hacer esa restauración. Y también yo creo que no confían del todo en su equipo de restauración. No creo que sean malos, pues no para nada, o sea, unos grandes museos, pero atreverse a hacer una restauración de esa obra es complejo, es muy complejo. Twitter me pone: hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, vamos con otro de los grandes. Empezamos ya mejor con ese top 4 o top 5 que hay en esa sala. Pero claro, es que un Corrello me encanta, pero bueno. Vamos con una obra de Andrea Mantegna. Andrea Mantegna, bueno, es un pintor bastante conocido, es uno de los nombres más importantes digamos, del Renacimiento. Se formó en Padua, bueno, pues tenía familia de pintores, se formó también con un anticuario que era Francesco Squarcioni, que lo tengo que apuntar porque si no, para acordarme del nombre, que es muy importante ese concepto porque el hecho de que él haya estado formándose con una persona que era anticuario hace que tuviera un conocimiento total de las antigüedades y que le gustase mucho la antigüedad. Entonces, él también se unió mucho a los círculos de humanistas que estudiaban pues, el mundo, digamos, grecolatino, y eso hace que, pues, ¿cómo decirlo? Pues claro, que su pasión por la antigüedad se demuestra en su pintura. Luego también, bueno, pues conoció a gente como Jacopo Bellini porque se casó con la hija de él. Conoció a Giovanni Bellini, conoció la pintura de Venecia, estuvo bueno, San Suicidolo Gonzaga, o sea, es uno de los grandes pintores. Esta obra es bueno, pues cuando nos habla de cuando fallece la Virgen María, ¿vale? Y sube al cielo. Lo que ocurre en esta obra, que yo me acuerdo cuando digamos que empecé con esto de historia del arte, cuando empecé con esto de historia del arte, pues yo no, o sea, a mí me chocaba algo de esta obra y era de, vale, punto de fuga perfecto, podemos ver, es que además es una línea que así con el boli lo puedo hacer, o sea, hacemos así y es perfectísimo, o sea, un estudio de perspectiva muy canónico pero muy bien hecho. Por cierto, es un fondo, me parece que es un fondo de Padua que existe y él lo incluye en la obra, en la ventana, ¿vale? Luego vemos aquí, están todos los apóstoles menos uno que no me acuerdo quién era, no sé, no me acuerdo quién es, pero que estaba en la India. Entonces eso se supone cuando murió la Virgen que estaba en la India y que no pudo estar en el momento digamos, los últimos momentos de la Virgen María. Entonces aquí Mantegna directamente no le dibuja, lo cual es el concepto, ¿no? de darle total realismo a la escena. Bueno, el estudio perspectivo a través de las cuadrículas del suelo, luego la arquitectura totalmente clásica. Y esta obra lo que tiene es que aquí arriba, hacia arriba, digamos, no puedo hacerlo, pero bueno, digamos que aquí tenía que haber, hay una otra parte que hace como un arco de medio punto, donde aparece Cristo y aparece a la Virgen ascendiendo a los cielos.
Y es una obra que creo que está en una colección privada. Y en el Museo del Prado, cuando ves la obra, al lado te viene un dibujito y te viene como una miniatura de cómo es la obra. Es una fotografía o un dibujo de cómo sería la obra entera. Entonces es una obra que está cortada. Vamos a continuar. Bueno, me da a mí que voy a tener que hacer un segundo directo. Voy a coger agua, chicos, lo tengo ahí. Perdonadme. Bueno, momento, espero que os esté gustando. Vamos ahora con una obra de otro pintor que a mí me encanta. Que es Antonello Antonello da Messina, que obviamente pues es, como todos, nacido en Messina. Antonello da Messina es un pintor que se forma en la Nápoles de Alfonso V de Aragón, ¿vale? Entonces, como los directos y en publicaciones he contado que digamos que la pintura que gustaba más en la zona de la península era la pintura nórdica, flamenca. Esto hace que Antonio de Messina conozca toda las técnicas y conozca obras pues, de gente como Jan van Eyck, como Roger van der Weyden. Es más, incluso Vasari le dice que bueno que introduce en el Renacimiento italiano la pintura al óleo. O sea, tampoco es verdad, porque bueno, varios artistas ya lo estaban usando en ese momento, estaban experimentando con ello. Pero claro, es muy interesante pensar que por esa formación, por ese inicio, por ese conocimiento de la pintura nórdica, ya Vasari le da directamente con que él es el que ha traído esa técnica, ¿no?, pictórica. La obra que hay es un Cristo con un ángel, que es un cuadro, me parece precioso. Tiene el dramatismo que tiene la pintura nórdica y que el Renacimiento italiano muchas veces no tiene. Porque si os fijáis el gesto de él, voy a intentar fijaros en la cara del Cristo, que es maravillosa, o sea, de una tristeza, de un sentimiento súper profundo. El ángel, por favor, es que el ángel es precioso. Bueno, hablar de los pelos, porque a mí me alucina el tema de pero fijaros. Pero bueno, no sé si, vale, sí, perdona. Fijaros en las lágrimas tan de Van der Weyden, ¿no? Esas lágrimas que parece que puedes tocar. Bueno, aquí tenemos cuando le clava la lanza. Y una cosa, bueno, técnicamente podéis ver que sí, es que es esa mezcla entre la pintura nórdica y la pintura italiana. Porque a mí el cuerpo me recuerda mucho a toda la pintura de gente como Roger van der Weyden, incluso de Bermejo, si pensamos aquí en España. Y algo que él hace es, esto de aquí es una iglesia, que si no me equivoco se llama San Francisco, que está en Messina, y él lo dibuja en la obra. Y bueno, ponemos aquí algo también muy interesante, todas las calaveras, ¿no? Como el recuerdo de que todos vamos a morir en algún momento. Pero bueno, a mí lo más interesante de esta obra es el gesto de él. O sea, el Cristo muerto es de una belleza máxima. O sea, a mí me parece una obra preciosa. Vamos ahora con uno de los grandes artistas del Renacimiento, uno de los grandes pintores. Me ha dejado salir... Uy, es que se me queda ahí. Se me queda el comentario y digo, pues si me ponéis algo. Memento mori, sí, exactamente, ¿no? Es recordar que todos tenemos un fin en la vida. Vamos ahora con... digamos que en esta sala yo creo que hay varios grandes artistas, como puede ser Mantegna, de Messina, pero hay dos grandes artistas que son, digamos, lo más top de esa sala, que son Botticelli, Sandro Botticelli y Frangelico. Entonces, a mí esta obra de Botticelli es una obra que... es que Botticelli, reconozco que obviamente me fascina. Pero esta obra a mí me parece que es una obra espectacular por... ¿Cómo decirlo? Es como una especie como de primer cómic de la historia, y luego además una historia de comedias de fantasma, que es un tema que me gusta. Entonces me parece una obra súper interesante.
Esta obra habla de, bueno, para hablar de Botticelli. Oye, no estoy diciendo muchas fechas de autores, pero bueno, como sé antes he englobado más o menos en el momento histórico, no creo que haga falta. Pero bueno, Botticelli nació en el 445, murió en 1510, porque murió muy joven. Bueno, entre comillas, muy joven. Era un gran apasionado de la cultura clásica, de la antigüedad, como mejor dirían ellos. Luego tiene una fase de su vida en la que, bueno, pues cuando Girolamo Savonarola se hace con el poder de Venecia y, digamos, con esa especie de secta que crea él, el mismo Botticelli entra en ese círculo e incluso él mismo llegó a pintar, a destruir obras suyas donde trataba temas mitológicos, porque él durante su carrera tuvo críticas por dibujar escenas mitológicas, pero también, bueno, pues como le pasó a Leonardo, Botticelli era homosexual y fue denunciado en su momento, al igual que le pasó a Leonardo. O sea que hablamos de un momento histórico en el que vemos que hay una vertiente como de muy abierta, ¿no? Muy de, pues eso, de pensamiento de antigüedad, de buscar otros cánones, de buscar otra manera de ver el mundo, pero la iglesia sigue ahí. O sea, no podemos nunca olvidar que en el Renacimiento, por mucho que muchas veces se venda algún momento de que el hombre se convierte en el centro del universo, de que el hombre es lo más importante del mundo, ojo. O sea, estamos hablando de momentos del Concilio de Trento, estamos hablando de que la iglesia sigue siendo el máximo exponente de poder en el mundo. Y eso va a ser así hasta el siglo XX, básicamente. O sí, a lo mejor siglo final XVIII, principio XIX, pero vamos, siglo XX y sigue habiendo, y actualmente sigue siendo el más exponente de poder. Entonces, nunca debemos olvidar eso. Esta obra, que me enrollo, esta obra es una obra que habla sobre una escena del Decamerón de Boccaccio. Bueno, Decamerón, no recuerdo en qué fecha fue escrita, pero vamos, es el de 1348, 1353. Y esta obra nos habla de la escena de Nastasio. Nastasio, eso si me ve profesora de italiano se va a quedar contenta de que haya dicho bien el nombre. Nastasio, bueno, por resumirlo, me quedan 8 minutos y todavía me queda hacer todo esto. Bueno, luego si no seguimos, ¿vale? No hay problema. Nastasio, vemos aquí, bueno, aquí para ampliarlo, son 3 cuadros, bueno, son 4 cuadros, pero ahora cuento por qué. Y por cierto, decir que estos cuadros fueron un regalo de bodas, que ahora luego entenderéis la razón. Nastasio está aquí con sus amigos diciéndoles que, bueno, él se ha declarado a una chica y se le ha pedido la mano a su padre y ella le ha rechazado. Nastasio se va como al bosque a pasear y cuando está allí, pues como paseando, se encuentra una escena terrible. Se encuentra una escena de unos fantasmas, por decirlo de alguna manera, donde aparece una chica que va como semidesnuda y le están persiguiendo unos mastines y un hombre que va como un caballero que va a caballo la está siguiendo con la espada para darle muerte. Como podéis ver cómo crea ese concepto como de... Es que me parece como de obra de teatro, como de repente estás viendo un escenario de una obra de teatro. Y cómo va creando las escenas y aunque repita el mismo personaje casi al lado, no da una sensación antinatural. A mí me parece una historia bastante... O sea, una manera de representarlo bastante interesante. Luego algo que veremos mucho en estas obras de Botticelli es ese juego de zigzag que vemos aquí. Baja hasta aquí y luego baja otra vez por aquí. ¿Vale? La escena sigue. La siguiente obra, entonces, es el momento en el que él, entre los mastines y él, cogen a la chica. Él la abre por la espalda, le saca el corazón y se lo da a los mastines para que lo devoren. Si os fijáis, bueno, fijaros en el caballo cómo se tiene un gesto como que también se asusta de lo cruel de la escena, ¿no? Y cuando vemos aquí, me parece es un cómic. es que totalmente. Y luego vemos aquí a Anastasio cómo se horroriza del ver la escena de él que la abre por la espalda con la espada y lanza su corazón a los perros de una manera, ¿sabes? Que es brutal. Y aquí vemos al fondo cómo vuelven a aparecer ellos, porque en teoría Anastasio le pregunta qué es eso que está haciendo y él le cuenta la historia. Él le pidió la mano a ella os aviso que estas historias son súper machistas, ¿vale? O sea que de verdad que es lo que hay, es horrible, pero es que es lo que hay. Ella le niega a él casarse con él
él, digamos que se aflige de amor y se suicida. Entonces, él se suicida y ella muere a los pocos meses y los dos son condenados, que la pobre chica ya estuvo culpa tiene, y los dos son condenados al infierno y todos los viernes recrean en esa zona del bosque la misma escena de ella huyendo y él la persigue con la espada, le abre por la espalda y le arranca el corazón y lo tira a los perros y después vuelve a empezar. Entonces aquí vemos como el efecto del zigzag sigue otra vez. ¿Vale? Va bajando por las cabezas, va subiendo por aquí. También lo hace un poco para darle, digamos, como para dividir, ¿no? cada parte. Pero claro, me encanta el concepto de cómo te puedo contar una historia. O sea, aquí Botticelli diría, ¿cómo puedo contar una historia que daría para 15 cuadros? Yo lo tengo que contar en 4. Pues lo que hago, pongo la misma escena, pongo varias escenas en el mismo cuadro, pero de una manera que no sea tan chocante. Y la verdad es que lo consigue, porque al final te caes en la historia. O sea, entras en la historia y no te choca que luego ellos aparezcan de fondo. Entonces, volviendo al tema, Nastalio, que ve esto, dice, jo, esta historia me viene que, vamos, maravilloso para mi problema. Entonces, él lo que dice, bueno, pues invita a la familia de ella a una cena en esa zona del bosque, y cuando ya justo en un momento de los puestos, que él tiene todo calculado, se aparece la escena del jinete persiguiendo a la chica con los dos mastines, y claro, toda la familia de ella ven la escena horrorizados, se asustan un montón. Bueno, si podéis ver el gesto de cómo se asustan y tiran la mesa, se tiran todos los alimentos, el gesto de levantarlo, ¿no? Muy de película, ¿no? Cuando entran en un bar, en un restaurante y tiran la mesa al suelo enfadados, pues igual, ¿no? De asustados. El gesto de terror de ellos. Mira, es que, por ejemplo, este personaje, o sea, fijaros como diciendo, ¿qué está ocurriendo, no? O sea, es maravilloso. Y entonces, aquí Nastalio les explica la historia. Les cuenta toda la historia y claro, entonces como le cuenta toda la historia, la familia de ella ve que se asusta, obviamente, y le dice que sí, que están de acuerdo y que se casarán juntos, que se casarán, vamos, ya que aparecen ellos. Creo que no sé, sí, creo no sé si es ella y él que como diciendo que se van a casar. Hay una cuarta obra que no está en el Museo del Prado, es una colección privada, que es la escena de boda. No la he puesto, pues porque al final son muchas obras, pero bueno, si no, alguna historia o algo así lo puedo subir si queréis verlo, ¿vale? Pero si no, en internet está. Hay una foto en color y una blanco y negro, pero la de blanco y negro se ve mejor. Y es la escena de ellos, de Nastalio y la chica casándose. Me quedan 2 minutos y medio. Viene el grande, ¿vale? A lo mejor no va a durar mucho más, pero van a ser 10 minutillos. Entonces, si os parece bien, voy a cerrar aquí, finalizo aquí y vuelvo a abrir otro directo. ¿De acuerdo? Será nada, 20 segundos, que yo bebo un poco más de agua y volvemos a empezar. Y nada, yo creo que eso, en 10 minutillos nos queda Frangélico y yo creo que Frangélico merece la pena darle 10 minutitos más de directo, ¿vale? Así que ahora nos vemos, chicos.